Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a conversar sobre los principales problemas que está atravesando en estos momentos nuestra economía y la influencia que ellos pudieran tener sobre la política económica a implantarse en el plazo inmediato. En efecto, de hecho podemos hablar que en nuestra economía existen una serie de desequilibrios en múltiples áreas de acción de nuestra economía. Así, por ejemplo, podemos identificar un desequilibrio en el sector externo, que se caracteriza básicamente porque la cantidad de dólares o de divisas que está ingresando al país es muy inferior a la cantidad de divisas que está saliendo del país para el pago de las importaciones, el pago del servicio de la deuda externa y otros pagos que se están realizando en el exterior. Y esto obviamente significa que las reservas internacionales del país van en una franca disminución, simplemente porque ese flujo de cajas, ese flujo de divisas está en nuestra contra, haciendo que lo que sale de divisas del país supera a lo que ingresa. También podemos identificar un déficit en el sector fiscal, en el ámbito fiscal, en el ámbito de la cosa pública, ya que en estos momentos el sector público consolidado, es decir, el sector público en su conjunto, está gastando una cantidad más o menos equivalente al 7% del PTB por encima de lo que le ingresa, es decir, está incurriendo en un déficit equivalente al 7 o al 8% del Producto Territorial o Producto Interno Bruto, y eso obviamente significa un desequilibrio en esas transacciones externas. También podemos hablar de un desequilibrio que existe en el sector monetario y financiero, ya que hemos oído desde hace ya varios meses una situación o condición de iliquidez que existe en nuestra economía, básicamente producida por una sobredemanda de crédito. Mucha gente quiere obtener créditos en el sistema bancario y ello se debe esencialmente a que en Venezuela se pueden obtener crédito a muy bajo precio, es decir, el precio que hay que pagar por el crédito, la tasa de interés que se cobra por la obtención de ese crédito es artificialmente baja en Venezuela, y esto obviamente hace que el mejor negocio que puede existir dentro de la economía, en nuestra economía, sea pedir prestado. Dinero a su vez que se obtiene por la vía de préstamos y que puede ser utilizado en la adquisición de un apartamento, un terreno, un automóvil, una nevera, cualquier cosa que aumente de valor, o también la adquisición de una divisa. Y esta condición de sobredemanda de créditos ha hecho que se presente pues un desequilibrio en el mercado monetario y financiero, porque simplemente los bancos o las instituciones financieras no están en capacidad de satisfacer la totalidad de esa demanda de crédito. Igualmente, también podemos identificar otros problemas fundamentales que están en nuestra economía. Uno de ellos, y quizás uno de los más importantes, es el problema inflacionario que estamos padeciendo en nuestra economía. Después de haber sido esta una de las economías más estables en materia de precios históricamente, ya que teníamos una inflación de 2 o 3% por varias décadas en los 50, 60 y principios de los 70, pasamos a un escalón de 7 u 8% en la segunda mitad de los 70, luego subimos a otro escalón inflacionario de un aumento de precios en el orden entre 12 u 11 y 13% hasta 1985, y desde 1985-86 y desde 1987 hemos subido nuevamente a un escalón muchísimo más alto, que es un escalón de una inflación promedio que, de acuerdo a estimados del Banco Central, se ubica en torno a 30% por año, y esa es precisamente la inflación que estamos padeciendo en estos momentos. Esa situación inflacionaria obviamente se refleja sobre la totalidad de la población, ya que ello está haciendo que el poder adquisitivo de la población, y particularmente el poder adquisitivo de la clase media y de la clase de más bajos ingresos, se vea severamente afectado, severamente reducido, digámoslo así, por ese fenómeno inflacionario. Cada vez la población venezolana puede adquirir menos por los bolívares que le ingresa, y esto obviamente causa una serie de desconcierto, una serie de malestar generalizado en la población, por lo que ese problema inflacionario se ha transformado en algo definitivamente fundamental. Bueno, cabe preguntarse qué hay que hacer entonces para enfrentar toda esta serie de desequilibrios, toda esta serie de problemas que hoy están presentes en la economía venezolana, y que si se sigue pues una línea de no hacer nada, permitir que los problemas sigan acrecentándose, o que estos desequilibrios que están presentes en la economía sigan tomando más cuerpo, pues obviamente estamos asegurándonos
una ruta segura, una situación realmente crítica y hasta posiblemente desesperada en un plazo futuro relativamente breve. De allí la importancia fundamental de enfrentar estos problemas cuanto antes, sin demora. Y lo que vamos a ver una vez que regresemos de comerciales es precisamente tratar de determinar qué hay que hacer o qué opciones de carácter inmediato pueden realizarse en nuestra economía para enfrentar y corregir estos graves desequilibrios y problemas que tenemos en nuestro medio. Ya volvemos. Decíamos que en nuestra economía están presentes una serie de desequilibrios y mencionábamos entre ellos el desequilibrio del sector externo, el desequilibrio fiscal y el desequilibrio del sector monetario y financiero, además de otros problemas serios entre los que nombrábamos como uno de los más importantes el problema inflacionario que existe en Venezuela. Para enfrentar esos problemas o con la finalidad pues de tratar de corregir los problemas que acabamos de mencionar, pudiéramos comenzar nuestro análisis hablando sobre el problema del sector externo. ¿Qué hay que hacer para corregir ese desequilibrio y en qué consiste ese desequilibrio? ¿Cuál es la importancia o trascendencia de ese desequilibrio? De hecho, desde 1986 a esta parte, Venezuela está en una situación de profundo desequilibrio en su sector externo, básicamente porque nuestra principal venta en el exterior, nuestras exportaciones de petróleo, se vieron mermadas sustancialmente con el derrumbamiento de los precios del petróleo de 1986. Esto mejoró ligeramente en 1987 cuando hubo un repunte de los precios, pero ahora en 1988 estamos nuevamente padeciendo una situación de franca debilidad de los precios del petróleo con la consecuente contracción de nuestras exportaciones de hidrocarburos y las perspectivas que hay para lo inmediato o en lo inmediato es que esa situación continuará presente dentro de nuestra economía. Las implicaciones que han tenido esta contracción de las exportaciones de petróleo, entre otras cosas o como factor esencial, ha sido que las reservas internacionales del país hayan mostrado desde 1986 esta parte una franca tendencia a su contracción. De hecho, en 1986 perdimos más de 3.800 millones de dólares de reservas internacionales. En el 87 esa pérdida fue mucho menor, fue en torno a 1.000 millones de dólares y esa menor pérdida de reservas se debió básicamente pues, a ese resurgimiento de los precios del petróleo. También se captaron algunos créditos o líneas de crédito para las importaciones y eso significó pues, una ayuda, una asistencia financiera que recibió el país en el año 1987 y ello contribuyó a mitigar, a mermar esa caída de reservas internacionales. Pero en 1988 estamos nuevamente experimentando una severa contracción de las reservas internacionales. Nuestras estimaciones son que entre enero y septiembre de este año, es decir, durante los 3 primeros trimestres del presente año, Venezuela ha perdido en torno o algo más de 2.300 millones de dólares de reservas internacionales totales. Cuando hablo de reservas internacionales me refiero tanto a las reservas que están en poder del Banco Central como a las reservas en poder del Fondo de Inversiones de Venezuela. Y esto es algo, o esa situación pues, de contracción de reserva es algo realmente preocupante. ¿Por qué es preocupante esa contracción de reservas internacionales? Básicamente podemos comenzar nuestro análisis diciendo, bueno, en realidad no es tan grave la situación porque todavía Venezuela dispone de cuantiosas reservas internacionales que pudieran estar inclusive por encima de los 8.000 millones de dólares. Y eso son unas reservas que para una economía como la venezolana se pueden considerar como bastante altas o todavía altas. Sin embargo, en el caso específico de nuestra economía, en el caso específico de nuestro país, lo que realmente angustia o preocupa es esa franca tendencia a la caída de las reservas. Para entender esto, nosotros podemos hacer uso de un ejemplo que ya hicimos en uno de los primeros programas, cuando recién salíamos al aire, que hablábamos sobre la problemática de las reservas internacionales. Y para entender pues, la validez o importancia de esa variable económica, hacíamos simplemente un caso o uso de un caso que es el caso simplemente de cualquier familia, de la familia de cualquiera de nosotros o de cualquiera de ustedes que en estos momentos me escuchan.
decíamos que una familia ahorraba simplemente como una medida precaucional, precautelativa, básicamente para disponer de fondos en un momento difícil o en un momento inesperado, donde bajaban los ingresos de esa familia, donde abruptamente subían los gastos de los miembros de esa familia, por ejemplo, por la enfermedad de uno de sus miembros, etc. Pero que una familia que tuviese una fuente de ingresos o cuya fuente de ingresos fuese muy aleatoria, muy cambiante, a veces estaban las cosas muy bien, pero de pronto se podían reducir los ingresos de esa familia súbitamente. Era una familia que la prudencia debía llevar al mantenimiento de ahorros desproporcionadamente altos o desproporcionadamente cuantiosos, de tal forma que cuando las cosas fueran mal en los ingresos o en el negocio de esa familia, pues se dispusiese de un colchón, digámoslo así, o se dispusiese de una cantidad de fondos bastante amplio para enfrentar esa situación adversa que se estaba atravesando. Pues bien, exactamente eso es la situación que vive una economía como la venezolana, la de la familia cuyos ingresos dependen de situaciones bastante aleatorias y cambiantes. Venezuela, lo que vende en el exterior, más del 90% o cerca del 90% de lo que vende en el exterior es petróleo. Y los precios del petróleo están determinados o están influenciados por una serie de factores que están completamente fuera de nuestra área de control, ya que son factores muy erráticos, factores políticos cambiantes en una forma muy violenta, muy errática e impredecible, e inclusive hay factores de tipo religioso en áreas del mundo sobre las que no tenemos ninguna capacidad de influencia, que tienen o que son un elemento determinante en la fijación de los precios del petróleo a nivel internacional. Por lo tanto, así como hemos disfrutado en 1974, 1979 y 80 de un incremento abrupto de los precios del petróleo por esas circunstancias pues, políticas internacionales erráticas, ahora o desde 1982 y con mucho más intensidad, desde 1986 a esta parte estamos padeciendo una franca tendencia contractiva de los precios del petróleo y por lo tanto nuestros ingresos procedentes de esa fuente se han visto severamente mermados. Es decir, que la principal fuente de ingresos de divisas del país se ha visto reducida en una forma abrupta y sustancial. Cuando esto comenzó a operarse básicamente o con toda su intensidad en 1986, Venezuela disponía de unas reservas internacionales muy cuantiosas. Venezuela disponía de casi 15.500 millones de dólares de reservas, que eran unas reservas exorbitantemente altas. Esa cifra, digamos, o esa situación fue la que llevó al presidente de la República a hablar de la botija llena. Sin embargo, esa botija se ha ido vaciando progresivamente por estas circunstancias que ya hablábamos de la caída de los precios del petróleo en una forma sustancial. Y ese drenaje de reservas internacionales es ampliamente preocupante porque ello cada vez nos pone en una situación más y más vulnerable para poder enfrentar con relativo éxito un derrumbamiento, un nuevo derrumbamiento o debilitamiento de los precios del petróleo. Si la circunstancia de debilidad del mercado petrolero se mantiene por varios años, pues cada vez, o en la medida en que sigan cayendo esas reservas, pues estaremos cada vez más expuestos, seremos cada vez más vulnerables a esa situación y realmente será cada vez más difícil para nuestra economía absorber una nueva pérdida de ingresos por concepto de exportaciones de petróleo. Esa es la verdadera trascendencia que tienen el comportamiento de las reservas internacionales y eso es lo realmente angustiante de ver esta tendencia franca de contracción de esas reservas internacionales. Ahora bien, ¿qué hay que hacer entonces para tratar de enfrentar ese problema? Bueno, ese problema se puede identificar como un problema de flujo de caja. En cualquier empresa o en cualquier familia, inclusive en cualquier casa, pues hay un flujo de ingresos y un flujo de salidas, de gastos. Por lo tanto, si los ingresos son menores que los gastos y por lo tanto la familia vive del ahorro, pues hay que tratar de revertir esa situación, bien sea incrementando los ingresos o bien sea reduciendo los gastos o haciendo ambas cosas en forma simultánea. Vamos a ver qué posibilidades tiene nuestro país de incrementar sus ingresos de divisas o reducir sus gastos de divisas. Con respecto a los ingresos, la principal fuente de ingresos obviamente son las exportaciones, las ventas en el exterior. El mercado petrolero está debilitado, no hay mayores posibilidades o expectativas de que los precios aumenten y además estamos sujetos a una serie de condicionamientos en límites de producción establecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que nos limitan las posibilidades de incrementar nuestras exportaciones en el exterior. Por lo tanto, si queremos enfrentar el problema por la vía de incrementar nuestras ventas en el exterior, tenemos que ver otro tipo de ventas.
otras, digamos, el fomento de otras exportaciones distintas a petróleo. Bueno, recientemente se tomó una decisión por parte del gobierno de darle o de retornarle el famoso dólar libre o aplicarle el tipo de cambio del mercado libre a las exportaciones no tradicionales. Y esto pudiera ser un factor coadyuvante, un factor estimulante para que se exportara un poco más en Venezuela. Los exportadores dijeron que el haberle puesto el dólar a 14.50 a las exportaciones había desestimulado a mucha gente a exportar. Bueno, al retornarle ese dólar al dólar libre o ese tipo de cambio al tipo de cambio libre, pues a lo mejor esto estimula un poco las exportaciones. Sin embargo, yo no creo, yo pongo muy en duda que realmente ese hecho aislado vaya a incrementar nuestras ventas externas no petroleras en una magnitud tan importante como para contrarrestar una caída o una debilidad tan seria que hemos sufrido en nuestras exportaciones de petróleo. Por lo tanto, si bien ese estímulo a las exportaciones pudiera ayudar a solventar parcialmente el problema, ni mucho menos podemos cifrarnos grandes esperanzas que por esa vía vamos a contrarrestar la famosa o cuantiosa reducción de los ingresos de petróleo. La otra fuente que tenemos para enfrentar el problema de ese flujo de caja negativo o contrario es tratar de reducir nuestros gastos, es decir, tratar de importar menos, tratar de comprar menos en Venezuela. Sin embargo, en esto hay ciertas limitaciones. Venezuela ya desde 1983 a esta parte ha contraído en una forma sustancial sus compras en el exterior. Hoy estamos importando mucho menos de lo que importábamos en 1982. Y si bien todavía hay muchas importaciones de las que pudiéramos prescindir o muchas importaciones que pudiéramos reducir, equipos electrónicos, licores de lujo, inclusive un parque automotor a lo mejor demasiado lujo que pudiéramos simplificarlo un poco más, ello pudiera significar a su vez un ahorro importante de divisas. Sin embargo, yo tampoco creo que las posibilidades en el plazo inmediato, en los próximos meses, sean ciertas para reducir esas importaciones en 2.000 o 3.000 millones de dólares sin que se ponga la economía en una situación quizás un poco crítica que a su vez pudiera traer como consecuencia problemas de desabastecimiento que a su vez se tradujesen en presiones inflacionarias indeseables. Por lo tanto, no creo que por la vía de las importaciones podamos concentrar todos nuestros esfuerzos para atacar el problema. También se pueden hacer, obviamente, como ya dije, alguna contracción de las importaciones, pero no, eso no va a ser suficiente. Hay que buscar otros mecanismos para revertir ese proceso. Vamos a unos compromisos y al regreso vamos a ver, bueno, cuál es esa otra acción que pudiéramos tomar para enfrentar este desequilibrio en el sector externo y frenar ese enorme drenaje o esa hemorragia de reservas internacionales que estamos padeciendo y que tanto peligro pudiera significar a la larga para nuestra economía. Ya volvemos. Decíamos que el grado de desequilibrio en el sector externo podría en cierto modo ser mitigado a través de un fomento de las exportaciones, particularmente las exportaciones no petroleras, y de una reducción de las importaciones o compras que realizamos en el exterior. Sin embargo, también decíamos que existen limitaciones para que eso realmente se pueda dar y que a la vez no podemos tener grandes aspiraciones que por esa vía vamos a contrarrestar o a neutralizar todo ese efecto contractivo que genera la reducción de los ingresos de petróleo. Esto hace necesario o incuestionable la necesidad de modificar el tipo de cambio comercial, por ejemplo, para corregir una situación de sobrevalorización de la moneda, una situación donde cada vez los productos en el exterior se hacen más atractivos para los venezolanos en comparación con los productos locales. Ello lleva a una absoluta necesidad de modificar ese tipo de cambio cuanto antes para corregir esa situación de sobrevalorización de la moneda. Y a la vez pues preservar la capacidad competitiva de los productos venezolanos, primero que desestimule a continuar importando en el exterior y en segundo término que cree las condiciones necesarias para que realmente se fomenten las exportaciones. Sin embargo, en el plazo inmediato, en lo que nos queda, pues en lo inmediato, tenemos que tomar otra serie de acciones para revertir o corregir esa tremenda contracción de reservas internacionales. Y ello
es lo que me lleva a mí a pensar que es ineludible e impostergable modificar en una forma radical el manejo de la deuda externa. Esto ya lo hemos tocado en otros programas. Venezuela tiene que abrir negociaciones con la comunidad financiera internacional para redefinir los pagos de su deuda externa. Debe buscar en consecuencia, en primer término, lograr términos más o menos similares a los que ya se le han concedido a otros países como México, Brasil y Argentina, es decir, que nos den un periodo de pago de 20 años, que nos den un periodo de gracia donde solamente paguemos intereses de 7 u 8 años, que nos reduzcan inclusive el margen que se le suma a la tasa interbancaria de Londres, a la tasa LIBOR, para el cálculo de las tasas de interés, de tal forma que paguemos menos intereses, y que a la vez nos aseguremos una asistencia financiera en cantidades importantes proveniente de la comunidad financiera internacional. Entre otras cosas también, yo creo que debería tomarse como una decisión pronta e impostergable, redefinir, por ejemplo, o reestructurar otra deuda que tenemos con un bloque, con un grupo de entidades financieras distintas a los bancos comerciales tradicionales, que es la que se conoce como el Club de París. El Club de París no es otra cosa que el conglomerado de una serie de instituciones financieras normalmente oficiales de países industrializados, cuyos objetivos centrales es el fomentar las exportaciones de sus respectivos países a través del otorgamiento de financiamiento para los exportadores. Ahí se encuentran el Banco de Exportación e Importaciones de los Estados Unidos, de Japón, el COFAS de Francia, etcétera, que son organismos pues tendentes a fomentar las exportaciones de sus países y con los que tenemos una deuda que no hemos reestructurado. Debemos reestructurar esa deuda. Igualmente también tenemos que, o deberíamos, pasar por un proceso que se denomina la bolivarización de la deuda privada externa. El sector privado venezolano tiene una deuda reconocida que la ha ido pagando durante estos últimos años religiosamente a los acreedores en el exterior y a un ritmo mucho más intenso de pagos que lo que ya se está dando a la deuda pública. Por lo tanto, eso significa un elemento de drenaje importante de divisas que salen de Venezuela hacia el exterior para cancelar esa deuda del sector privado. Bueno, pues, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no le decimos a los deudores del sector privado, usted va a seguir pagando su deuda, digamos, los bolívares que usted destina para adquirir los dólares, que a su vez usted utiliza para pagar su deuda externa, usted los va a seguir pagando al gobierno venezolano de acuerdo a lo previamente establecido, pero el gobierno venezolano entonces absorbe esa deuda de tal forma que también la deuda del sector privado pueda ser reestructurada en su esquema de pagos en lapsos y en unas condiciones mucho más favorables para la nación, que impliquen también una reducción en los niveles de pagos al exterior. Igualmente deben también explorarse posibilidades por obtener créditos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, en el sentido de que ahí podemos obtener inclusive entre 1.000 y 1.200, 1.500 millones de dólares al año de nuevos préstamos que obviamente nos bajarían la presión de pérdida de reservas internacionales y conseguiríamos pues parte de ese objetivo fundamental. Sin embargo, Venezuela no debe nunca olvidar o dejar de explorar e intentar que se apliquen o que realmente se den las condiciones para que se apliquen esquemas alternativos al manejo de la deuda externa. La reprogramación de los pagos, como actualmente pues y durante estos últimos años se nos ha impuesto a los países de la América Latina, no nos va a llevar a ninguna solución definitiva del problema. Hay otra serie de proposiciones que hemos hecho un grupo de economistas, muchas de ellas orientadas a la adquisición a descuento de estas deudas en el ámbito internacional que reduzcan nuestros compromisos internacionales y los coloquen pues en niveles mucho más razonables y manejables para estos países y que no vale la pena pues entrar en ese grado de detalles. Sin embargo, las razones por las que estos esquemas aún no se han aplicado se ha debido fundamentalmente a la imposición de una línea dura de parte de los países industrializados y básicamente de los gobiernos de esos países industrializados, los cuales pues han trazado una única línea de acción que es la que actualmente está en vigencia dentro de nuestra economía o en el mundo internacional. Esto ineludiblemente debe y tiene que cambiar y por eso es que hay una gran expectativa acerca de los resultados de las elecciones en los Estados Unidos en las elecciones próximas de noviembre, ya que ha sido el gobierno norteamericano del presidente Reagan uno de los que más intensamente ha trazado esa línea única de acción para el manejo de la deuda y existen grandes esperanzas en América Latina de que el cambio de gobierno en los Estados Unidos pudiera significar un cambio en la línea de acción.
En este sentido, hay algunos analistas que piensan que un triunfo de Dukakis pudiera, en cierto modo, ayudar a lograr ese cambio necesario en el manejo de la deuda, ya que de ganar el vicepresidente Bush la elección de noviembre próximo, ello pudiera significar más de lo mismo, ya que uno de los arquitectos y artífices de ese esquema de línea dura en el manejo de la deuda ha sido el señor James Baker, exsecretario del Tesoro norteamericano, y quien actualmente es mano derecha en la campaña del vicepresidente Bush, y quien se menciona como un seguro candidato a ocupar la Secretaría de Estado, es decir, a manejar todo lo que es la política externa de los Estados Unidos de ganar Bush las elecciones, por lo que hay muchos analistas que piensan que de ganar Bush sería más de lo mismo y por lo tanto más sacrificios para la América Latina. Estas son cuestiones que no las podemos analizar con lujo de detalles todavía, vamos a esperar que los acontecimientos realmente se produzcan, a ver realmente cuál es la línea de acción y obviamente tener la gran esperanza de que ese cambio necesario, absolutamente incuestionable e impostergable, realmente se pueda producir. Vamos a terminar este análisis en este momento todavía o en este corte parcial y en el próximo programa vamos a continuar analizando qué otras medidas de política económica pudieran o son necesarias ser implantadas en nuestra economía precisamente para corregir esa serie de desequilibrios en el ámbito externo, en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario y financiero que habíamos hablado, y también qué cosas pudiéramos hacer para tratar de impedir el desbocamiento del grave problema inflacionario que nos aqueja. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.